Inversiones Sura presenta Sura Real Estate Global, nuevo fondo de activos alternativos. Invierte en activos inmobiliarios en el extranjero en dólares y diversifica tu patrimonio. Una innovadora oportunidad con baja dependencia de los mercados tradicionales con la asesoría de nuestros expertos. Sura Real Estate Global, solo por tiempo limitado. Más información en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Buenos días a todos, gracias por conectarse a nuestro webinar de hoy. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones, y en esta ocasión vamos a presentarles un nuevo fondo estructurado por Sura Investment Management. Aunque más que un fondo, es una nueva oportunidad de inversión y sobre todo una solución a los tiempos que corren, en donde los mercados se han visto afectados por eventos geopolíticos, una pandemia que aún no desaparece y una inflación que se encuentra pujante. En el día de hoy me acompañan Natalia Hernández y César Cuervo. Natalia es vicepresidente senior de fondos en Sura Investment Management. Natalia tiene más de 14 años de experiencia en el mercado financiero. Y César es director del equipo de soluciones de inversión, con más de 20 años de experiencia en la industria. Hola Natalia, gusto de tenerte aquí. Bueno, la audiencia es toda tuya. Gracias Daniel por esta invitación y gracias a todos por conectarse esta mañana. Hoy queremos hablarles sobre nuestro fondo de inversión Sura Real Estate Global, una alternativa de inversión que busca generar flujos, plusvalía y la preservación de capital a través de la inversión en activos en real estate, invirtiendo a través de los mejores gestores o gestores destacados en países desarrollados. El objetivo de inversión de nuestro fondo será entregar al inversionista una inversión con protección contra la inflación que esté diversificada a nivel sectorial, por sectores, por segmentos, a través de la selección de destacados gestores de real estate. El enfoque de nuestro portafolio estará en dos principales estrategias, Core y Core Plus. A través de estas estrategias estaremos adquiriendo bienes inmuebles ubicados en zonas prime con inquilinos con contratos de largo plazo, la adquisición de inmuebles que tengan activos estabilizados y una generación de renta recurrente. El retorno objetivo que estamos planteando para nuestro fondo es de alrededor entre el 6 y el 8% neto anualizado para el inversionista y un dividend yield esperado de alrededor del 4%. Es importante mencionar que este activo o esta inversión tiene una baja correlación contra los activos financieros como lo son los REITs, el fixed income o el equity. ¿Por qué invertir en real estate? Y digamos un poco correlacionado a lo que mencionaba Daniel en esta coyuntura que tenemos actualmente. Es importante resaltar cuáles son los beneficios de invertir en real estate. Y el primero que podría decirles es la generación de ingresos. A través de la inversión en real estate y en activos estabilizados tenemos el flujo recurrente o flujos de caja de manera permanente. Tenemos también una protección contra la inflación, principalmente por la vinculación que hay entre los contratos de arrendamiento contra la inflación y una diversificación que generamos a través de lo que venía mencionándoles anteriormente, a través de inversión en diferentes sectores, en diferentes segmentos y a nivel geográfico. Y una reducción de la volatilidad por la baja correlación que existe del real estate contra los mercados financieros. Cuando hablamos de la inversión en real estate y del perfil de riesgo-retorno, ya les mencionaba el enfoque que va a tener nuestro fondo en estrategias Core y Core Plus, que son las que están, digamos, enmarcadas en la segunda y tercer círculo que tenemos en esta gráfica. Como les mencionaba, son activos con contratos, en el caso de las estrategias Core, contratos de largo plazo con activos prime ubicados en zonas privilegiadas, donde hay una generación de rentas estables y son activos estabilizados. Cuando hablamos de Core Plus, hablamos de los mismos activos con rentas estabilizadas ubicados en zonas prime que pueden ser adquiridos en mercado secundario y que pueden tener tal vez una inversión mínima de CAPEX para mejorar el activo como tal. A nivel de los sectores vamos a estar enfocados, si bien tenemos diferentes sectores como es el industrial, el multifamily, activos alternativos de nicho, oficinas y comercial, nuestro fondo está enfocado principalmente en invertir en segmentos industrial, multifamily y alternativos de nicho.
Cuando vamos a mirar cuál es la oportunidad que encontramos en estos tres, sin descartar que efectivamente se dé una recuperación en segmentos como lo es el retail y las oficinas en un mediano y largo plazo, creemos, y digamos, frente al view que tenemos, creemos que sectores como el industrial, multifamily y los activos de nicho, que voy a entrar a describir un poco a profundidad, es donde hay una oportunidad de upside y de generación de renta. En el caso del segmento industrial, es importante mencionar que las características principales de este activo, estamos hablando de plantas, de bodegas, de centros de distribución, son espacios de diferentes tamaños, adaptables a las necesidades y que son hechos a las medidas de las compañías. ¿Cuál es el outlook que tenemos frente a este segmento? Es el mejor outlook que tenemos desde antes de la pandemia. Desde antes de que se originara o llegara la pandemia del COVID-19, ya se veía venir un atractivo en las bodegas o en el segmento industrial. Esto debido al crecimiento elevado de lo que conocemos hoy como el e-commerce. Esto ha generado que plataformas como Amazon, como eBay y grandes plataformas que venden a través de Internet, y hoy en día muchos más, no solo estas, que tienen que generar espacios donde puedan generar centros de distribución y mantener inventarios para poder entregar rápidamente sus mercancías. Esto ya se veía viniendo, o sea, ya lo veíamos viendo desde antes de la pandemia, y con la pandemia se refuerza mucho más porque precisamente el e-commerce toma gran relevancia durante todos estos 2 años que han pasado. El nivel de vacancia que tenemos hoy sobre este segmento en específico llegó a un nivel histórico del 3.6%. Hay una demanda creciente en todos los tipos de medidas de estas bodegas, pequeñas y grandes, hechas a la medida o bodegas muy generales, y las oportunidades de desarrollo en este segmento son muy atractivas. Básicamente por lo que les mencionaba, los centros de acopio que principalmente estaban distribuidos o a lo largo, y cuando hablo acá me refiero un poco también a Estados Unidos, estaban regados a lo largo, geográficamente distribuidos en Estados Unidos, han tenido que empezar a tener mucho más presencia en ciudades principales y mucho más cerca de las ciudades donde se hacen las entregas principalmente. Pasando ya al sector multifamiliar, es un sector que ha tenido una gran relevancia desde hace varios años y tiene una demanda natural, creciente y constante. Acá estamos hablando, cuando hablamos del segmento multifamiliar, hablamos de casas, apartamentos, hablamos de unidades familiares, de condominios que son construidos y rentados y que además ofrecen unos amenities o unos servicios que permiten, digamos, el desarrollo de la vida, digamos, de una familia o de las personas en general, sin salir, digamos, de esa zona o de ese lugar donde habitan. Ofrecen, en este caso, los contratos que se ofrecen en multifamiliar oscilan entre los 12 meses y los 24 meses. Es importante aclarar con respecto al segmento industrial que los contratos, la duración de los contratos en el segmento industrial, aquí me devuelvo al segmento industrial, pueden oscilar entre los 5, los 10 años, son contratos de largo plazo. En multifamiliar tenemos contratos entre 12 y 24 meses, como lo mencionaba anteriormente. Acá lo que tenemos y cuál es el view de mercado que tenemos frente al view que también nos generan los gestores o los fondos subyacentes donde queremos invertir. A lo largo de los últimos 20 años, Estados Unidos ha presentado una escasez de suministro de viviendas de alrededor de 5.5 millones de unidades, más del 1% de déficit de viviendas con relación a la población. Hay un crecimiento de la población y un incremento de la renta de inmuebles, básicamente porque se ha dado este incremento o esta demanda en la renta de los inmuebles es por el incremento también de los precios de las viviendas, y no solo de las viviendas, sino el incremento de los precios en todos los materiales de construcción, lo que ha hecho que se limite o que sea mucho más difícil para una persona adquirir una vivienda propia y se ve volcado a hacerlo a través de la renta. Disminución también en el indicador de vacancia a lo largo de estos años, y con la pandemia también tenemos un indicador de vacancia bajo. Aumento en los precios, como les dije, de la compra de vivienda, que motiva, como ya venía mencionando, el incremento de la renta de este tipo de activos. Cuando ya pasamos a los activos de nicho, estamos hablando de diferentes activos. Estamos hablando de senior housing o vivienda para adulto mayor, estamos hablando de student housing, vivienda para universitarios,
y estamos hablando también de instalaciones para la ciencia como son life science o temas de laboratorios. Estos activos tienen la característica es que tienen una alta barrera, digamos, a la entrada y son específicos para ciertos segmentos de la economía. Acá lo que hemos visto básicamente y la oportunidad en el tema 1, en el senior housing, es precisamente el incremento de la edad o el envejecimiento de la población ha generado una demanda en este activo. Es importante mencionar que el senior housing, estamos hablando también de una vivienda que tiene toda una gama de servicios que le ofrecen a este tipo de personas, incluido un servicio de salud o digamos un acompañamiento, una vigilancia, enfermería, lo que hace que este tipo de activos tenga también una demanda en esa población en específico. Cuando hablamos del student housing, es importante mencionar que si bien tuvo un impacto negativo con la llegada de la pandemia, nuevamente, digamos que volviendo ya a la normalidad, las universidades nuevamente vuelven a llamar a la mayoría de sus estudiantes a la presencialidad. Y nuevamente los estudiantes ven la necesidad de estar cerca o estudiar cerca o estar en el campus universitario. Muchas de las carreras se requiere que sean de manera presencial, lo que hace que nuevamente este activo tome, digamos, importancia, se genere nuevamente un incremento en la demanda y el view frente al student housing sea nuevamente tenga una perspectiva positiva. Y de cara al life science y lo que les mencionaba con respecto a las instalaciones para desarrollos, temas de ciencia, enfocados en temas de la salud, es importante mencionar que esto ha tomado una gran relevancia y el COVID, así digamos, la pandemia, reforzó el view que se tenía respecto a esto. Cada día la demanda por este tipo de activos donde se desarrollan, donde a nivel tecnológico se desarrollan mejoras a nivel de la salud y desarrollos en pro de mejoras para la salud, vacunas y nuevos desarrollos. Esto hace que este tipo de activos tenga una demanda creciente y vemos también una perspectiva muy positiva. Cuando hablábamos anteriormente y les mencionaba de generar una inversión con protección contra la inflación, es importante mencionar que el real estate como tal es una inversión que a lo largo de los años y siempre ha comprobado que está protegida contra la inflación. Como bien les mencionaba, en escenarios y como lo vemos en estas gráficas, tanto en escenarios donde tenemos un crecimiento alto y una inflación alta, como cuando tenemos un crecimiento bajo, pero también tenemos inflaciones altas, hay una generación, hay una cobertura natural de este activo y es básicamente por lo que les mencionaba. Porque los precios de estos contratos y digamos la valoración de estos activos se va repreciando precisamente correlacionado directamente con la inflación. Entonces aquí tenemos una renovación de contratos que se van renovando, va, digamos, muy de la mano del nivel de inflación que se vaya presentando en el país, lo cual hace que sea una cobertura natural. Cuando vamos a lo que les mencionaba también en términos de nivel de rentabilidad, de la expectativa que tenemos para este fondo y también en el nivel de distribución o de dividend yield que estamos esperando, es importante mencionar que a lo largo de los años los activos en real estate y la inversión en este activo principalmente ha generado una distribución de ingresos a lo largo de los últimos 20 años. Principalmente entre 4 y 6% más de 13 años ha generado este dividend yield o este flujo de ingresos. Solamente 5 veces ha estado entre 2 y 4 y entre 0 y 2% una sola vez. Esto nos lleva también a reforzar nuestro enfoque o la perspectiva que tenemos de la generación de un dividend yield alrededor del 4%. Y esto obviamente comparado el yield histórico que se ha generado contra otros activos en el sector financiero, como lo son los rates públicos o los tesoros que generan un dividend yield mucho más bajo. Aquí lo que tenemos entonces es importante mencionar una menor volatilidad comparado con el real estate público y contra otros activos financieros del mercado, como lo es el fixed income y el equity. Y tenemos también entonces, como les mencionaba, y para reforzar un ingreso recurrente de dividendos que se van a dar de forma trimestral en el caso de nuestro fondo. ¿Qué beneficios? Y también con respecto a lo que ya les mencionaba en la diapositiva anterior, es la reducción de la volatilidad. Cuando se incorpora
real estate, dentro de un portafolio que normalmente estaba compuesto por renta fija y por renta variable, solo al incrementar un 10% en renta variable, se obtiene una reducción en la volatilidad del portafolio y un incremento en la rentabilidad. La rentabilidad, y en este caso, en este ejercicio, la volatilidad pasa de ser del 9,2 al 8,5%, y la rentabilidad del retorno puede incrementarse del 5,2 al 5,9%. Esto obviamente es importante mencionarlo, que hay diferentes formas a través de las cuales se puede acceder a la inversión en real estate, y como les mencionaba, se puede acceder a través de la inversión en REIT, donde tenemos una generación de un dividend yield más bajo, o lo podemos hacer a través de la inversión directa en activos, como los que estamos hoy conversando, de forma directa a través de estos fondos internacionales que invierten directamente en los activos inmobiliarios. Ahora quisiera pasar un poco también a hablarles de cómo está construido nuestro fondo, cuál es la estructura que estamos ofreciendo hoy en día. El Fondo de Inversión Sura Real Estate es un fondo que va a tener a todos sus inversionistas, y desde nuestro fondo vamos a generar la inversión directamente en los fondos subyacentes. Vamos a invertir en destacados gestores a nivel global, en las estrategias que les mencioné, Core y Core Plus, donde ellos van a invertir de forma directa en los activos inmobiliarios, comprando los apartamentos, comprando las bodegas, comprando, digamos, en el sector industrial, multifamiliar. Ahí van a tener una exposición directa al activo inmobiliario. Y este fondo, digamos, importante resaltar, es gestionado directamente por Sura Investment Manager. ¿Qué es lo que esperamos del portafolio en el mediano y largo plazo? Nosotros estamos esperando, con el portafolio a junio, estamos esperando una allocation objetivo, donde tengamos inicialmente 2 gestores que nos van a estar acompañando, y ya voy a pasar a describirles principalmente las características de estos 2 gestores. Van a ser Oaktree y TA Realty, con una participación aproximadamente entre cada uno entre el 50 y 40%, y una posición en caja que vamos a mantener. La idea y del portafolio objetivo que estamos mapeando de aquí a 12 meses y en la primera parte del próximo año es un portafolio que esté mucho más diversificado, como lo ven acá, que en su allocation tenga entre 4 y 5 gestores, donde cada uno de ellos tenga una participación dentro de nuestro fondo total de entre el 15 y 30% máximo, donde estemos en estrategias Core y Core Plus, invertidos entre el 60% en estrategias Core y el 30% aproximadamente en estrategias Core Plus. Y cuando hablamos a nivel sectorial, lo que buscamos para este portafolio, y de acuerdo al objetivo de inversión que nos hemos planteado, es que este portafolio tenga una inversión alrededor del 30% en industrial, alrededor del 40% en multifamiliar, va a tener algo de exposición en oficinas, y la participación en nicho va a ser aproximadamente del 10%. Esto, digamos, importante mencionar entonces que el objetivo con esta composición de nuestro portafolio, como bien mencionaba al principio de la presentación, es generar un retorno entre el 6 y el 8% anual, de un retorno neto anual para el inversionista. Importante también mencionar que con la inversión en estos fondos subyacentes, donde estamos invirtiendo, el nivel de ocupación que se tiene es superior al 90%, es decir, que la vacancia es baja. El objetivo de este fondo, a lo que estamos apuntando en Sura Investment Management, es tener un fondo de alrededor y más de $100 millones con objetivo al cierre del 2023, y como foco principal, como bien les mencionaba, es la generación de ingresos y de retorno para nuestros inversionistas. Les mencionaba anteriormente que vamos a estar invirtiendo inicialmente en 2 principales gestores. Uno es TA Realty y el otro Oaktree Real Estate Income. Cuando hablamos de TA Realty, este es un fondo que tiene una estrategia Core Core Plus, es un fondo que ya tiene más de 4 billones bajo administración en dólares. Este fondo invierte en sectores, en los sectores ya que habíamos mencionado, como industrial, multifamiliar, retail y oficinas, con una participación en estos 2 últimos mucho más acotada, y su participación principal la hace a través de multifamiliar y logístico. Es un fondo que tiene también ventanas de liquidez trimestrales,
y que ha generado unos retornos bastante atractivos. Y el dividend yield de este fondo ha estado también, digamos, muy en línea a lo que nosotros estamos proyectando para nuestro fondo. En el caso de Oaktree Real Estate Global Income, este es un fondo que ya es de más de 1.7 billion, también enfocado en estrategias core plus, invirtiendo principalmente en el sector multifamiliar y hoy tomando más relevancia y aumentando su participación y con perspectiva de seguirla incrementando en el sector industrial y logístico, lo que ha también permitido que este fondo vaya diluyendo y disminuyendo su participación en oficinas. Este fondo también va a tener una distribución trimestral y ha estado en el mismo promedio de dividend yield de alrededor del 4,5%. Ahora me gustaría pasar rápidamente por los términos de nuestro fondo de Sura Real Estate Global Income, de Global. Este es un fondo de inversión no rescatable, es un fondo de fondos. La administradora es la administradora general de fondos Sura S.A. En la política de inversión, importante mencionar que este fondo por política tiene que invertir mínimo el 65% de su patrimonio en cuotas de participación en fondos de real estate. ¿Cuál es el foco de la estrategia? Como bien mencionaba, es la generación de rentas. Este fondo va a tener un periodo, un plazo mínimo de permanencia de 2 años. Un inversionista que invierta hoy va a permanecer con nosotros 2 años, pero va a recibir desde el momento de la inversión y en el siguiente trimestre va a recibir flujos de ingresos o dividend yield de forma trimestral, que va a ser el 100% del beneficio neto que se perciba de los fondos subyacentes en los cuales estemos invirtiendo. El público objetivo en este caso es público general, inversionistas individuales de alto patrimonio y family office. El nivel de riesgo de este fondo es un nivel de riesgo moderado. Aquí la comisión de administración es del 1.4875 anual. Estamos hablando que esto ya tiene el IVA incluido. Y como les mencioné, no solo tenemos una distribución de ingresos de dividend yield de forma trimestral, sino tenemos también las ventanas de rescate de forma trimestral. Ventanas que se activarán después de haber cumplido el plazo mínimo de inversión, que serán los 2 años. Este fondo va a estar denominado en dólares. Y como les mencionaba, con respecto al retorno que se está buscando, es un retorno objetivo entre el 6-8% y un dividend yield de alrededor del 4%. Ahora, gracias, digamos, por estar en este espacio. Le doy la palabra a César, quien nos va a estar hablando como tal de Sura Investment Management y del equipo que acompaña toda la gestión de este fondo. Adelante, César. Muchas gracias, Natalia, y muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por su interés y por su tiempo en la mañana de hoy. Creo que Natalia ha hecho una exposición bastante completa de por qué este activo y en este momento es una buena oportunidad y por qué el fondo que nosotros hemos estructurado en Sura Investment Management, en alianza con Inversiones Sura, tiene características que son atractivas, pero quisiera tomarme 10 minutos para luego pasar a la sesión de preguntas para contarles también por qué hacerlo con nosotros en Sura Investment Management es una solución idónea para poder tener acceso a este activo. Entonces empiezo por contarles quiénes somos nosotros. Creo que ustedes ya nos conocen desde diferentes ángulos, pero nosotros hacemos parte del grupo Sura, que es el grupo financiero fuera de Brasil más grande de América Latina, y hacemos parte de una de las subsidiarias de este grupo que está dedicada a la inversión de activos, que es Sura Asset Management, que tiene a su vez 3 unidades de negocio a la que pertenecemos nosotros, o que una de las cuales es Sura Investment Management, y que tiene como vocación la administración de activos que no están dedicados a pensiones obligatorias. Estamos hablando de la unidad de negocio que no tiene nada que ver con las AFP, sino con la inversión de vehículos o la administración de vehículos de inversión, de ahorro y de inversión de largo plazo para nuestros clientes, tanto personas naturales como personas jurídicas, y en este caso en particular destinado a personas naturales y, como mencionaba Natalia también, personas de alto patrimonio y family offices. Nosotros somos una plataforma de inversión regional con un equipo a lo largo de toda América Latina, con unos activos en administración
que al corte del año pasado estaban en 10.4 billones de dólares. Administramos más de 130 fondos y cerca de 300 mandatos de inversión de inversionistas institucionales, compañías de seguros, también compañías del sector corporativo en diferentes países de la región. Y contamos con un equipo muy robusto de profesionales de inversión distribuidos en toda la región, en donde lo que nosotros tenemos es una plataforma de inversión directa para un conocimiento profundo de los clientes y de los activos locales, y también procesos de primer nivel para tener un acercamiento de mucha calidad y muy fino a las inversiones fuera de nuestra región, como es el caso del fondo que estamos conversando el día de hoy. Creo que es importante mencionar que dentro de los pilares tanto del proceso de inversión como internos nuestros como compañía, hemos definido la inversión responsable como algo fundamental en el desarrollo de nuestras funciones en el día a día. Y por eso nos parece muy relevante que en todos estos espacios donde tenemos contacto con nuestros clientes, transmitamos de manera inequívoca el mensaje de nuestro compromiso con la inversión responsable y el desarrollo ambiental y social de nuestra región. Sería muy indeseable que una compañía del tamaño de nosotros y la presencia que tenemos a través de toda la región no sintiera la obligación de contribuir a mejorar las condiciones de la población en toda América Latina. Y en esa misma línea, así como lo hacemos al interior de la compañía y con nuestras acciones fuera de Sura, fuera de la compañía, también lo hacemos dentro de nuestros portafolios. Y lo que estamos haciendo nosotros es implementar de manera estructural una integración de los criterios de inversión sostenible en todos los procesos de inversión que tenemos nosotros. Y en esa misma línea, el Fondo de Real Estate Global no es la excepción. Y dentro de nuestro proceso de debida diligencia para elegir a los mejores gestores y dentro de esos gestores a los mejores fondos, tenemos un capítulo completo de análisis de sostenibilidad y de cuáles son las mejores prácticas que cada uno de estos fondos tiene. Así que estos fondos que les estaba comentando Natalia, muy importante resaltar que tanto TA Realty como Oaktree pasaron por todos nuestros filtros de ASG y están alineados con nuestras políticas de inversión responsable a nivel regional. Les quiero contar un poco sobre la estructura del equipo de soluciones del que yo hago parte, y básicamente porque me parece relevante mencionarles que nosotros tenemos dentro de soluciones la responsabilidad de gestionar las estrategias multiactivo o que no tienen una participación importante en activos latinoamericanos. Nosotros, como estaba comentando muy bien Daniel en su introducción, pues estamos viendo claramente un interés creciente por las alternativas de inversión fuera de nuestra región, los riesgos políticos en particular y lo que ha venido pasando más recientemente en el ambiente geopolítico, pues han llevado también a nuestros inversionistas en toda nuestra región a buscar alternativas que les provean diversificación y que les den también acceso a activos que no estén tan marcados o tan correlacionados con lo que ocurra en nuestra región. En esa línea hemos tenido un crecimiento muy importante de los activos y de los fondos multiactivos y los mandatos que buscan invertir afuera. Y dentro de las 4 líneas de negocio que tenemos nosotros al interior de soluciones, el negocio de fondos, que es el que ven resaltado abajo a la derecha en el recuadro amarillo, es el que se encarga de gestionar las estrategias como las que les estamos presentando en este momento. Ahora, ¿con qué track record venimos a ustedes el día de hoy a mostrarles cuál es el comportamiento que esperamos tener del fondo de real estate? Quiero contarles el ejemplo del fondo que tenemos lanzado en Perú. Este es un fondo que ya tiene 3 años y medio de historia y que ha tenido un desempeño realmente sobresaliente en varios frentes. No solamente en que ha generado mucho atractivo de nuestro público inversionista y que ha venido creciendo de manera vertiginosa durante los últimos meses. Como pueden notar, digamos que los eventos políticos en Perú también han hecho que recientemente haya un poco más de apetito, pero desde el inicio del fondo hemos tenido una pendiente positiva creciente de mucho interés en nuestra estrategia de inversión. Hoy en día estamos por los lados de los 280 millones de dólares administrados. Con los datos que tenemos más recientes, este trimestre estamos teniendo también demanda de nuestros clientes en Perú por alrededor de 40 millones de dólares adicionales, con lo que esperaríamos cerrar en marzo este fondo en unos activos bajo administración por los lados de los 320 millones de dólares. Tenemos dentro de como podrán notar, en el pie de la derecha, nuestras principales inversiones son los mismos que esperamos, con los que esperamos empezar la operación del fondo en Chile, es decir, que estamos hablando de los mismos activos subyacentes. Y por otro lado, mencionarles que, como pueden ver en las barras de abajo a la izquierda,
pues el retorno ha sido sobresaliente. Natalia ha mencionado un par de veces que tenemos una expectativa de retorno neto para el inversionista chileno de entre 6 y 8% en dólares. La realidad es que ese es el número que nosotros comunicamos a nuestros clientes, porque cuando miramos una serie histórica muy larga de este tipo de activos en las últimas 3 o 4 décadas, la realidad es que el retorno está más o menos en ese rango y por eso nos sentimos cómodos hablando de ese rango. Sin embargo, el fondo que gestionamos nosotros en Perú ha tenido rentabilidades considerablemente superiores a ese rango. Estamos hablando desde la creación del fondo hemos tenido una rentabilidad total de 12% anual, que está dividido en alrededor de 4.3% en dividend yield y el restante en ganancias de capital por valorización de los activos. Lo que les sugiere, pues, que no solamente efectivamente es una estrategia de inversión que es atractiva por los activos subyacentes, sino que también cuentan con un equipo de administración que se encarga de seleccionar los mejores managers dentro de las diferentes categorías para dar lugar a estas rentabilidades que están viendo acá. Difícilmente el año 2020 y el 2021 fueron años bien particulares eh, por muchas razones. La pandemia, primero las restricciones de movilidad y las implicaciones que eso tuvo en la actividad económica, y luego una salida, un movimiento en B también muy fuerte, que hizo que los números de crecimiento económico del 21 fueran también supremamente robustos y atípicos en un ciclo económico como en el que nos encontramos. Entonces es difícil esperar que nosotros vayamos a tener rentabilidades como las que tuvimos el año pasado de doble dígito, porque estos activos no suelen tener esas características. Sin embargo, sí nos hace pensar que en el más largo plazo, pensar en ese retorno objetivo que les comentó Natalia en un par de ocasiones, de 6 a 8% neto para el inversionista, está dentro de un rango que nos hace mucha lógica para el más largo plazo. Quiero terminar contándoles un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos el equipo de soluciones y estrategia. Estamos basados en toda la región. Tenemos 24 profesionales de inversión y estamos apoyados además por 4 especialistas de producto y 2 profesionales de inversión responsable. Y de estas 24 personas que componen el equipo, me parece importante mencionarles que 8 de esas personas están basadas en Chile. Nosotros tenemos también un conocimiento, en este caso no de los activos, no es tan relevante de los activos chilenos, pero sí un conocimiento profundo del cliente chileno, de sus preocupaciones, qué les interesa eh, y cuáles son los atributos que consideran valiosos de los productos de inversión. Ahora, nuestro proceso, les mencionaba yo que nosotros tenemos un proceso de debida diligencia a los gestores y revisamos, nosotros nos reunimos con un número muy amplio de gestores profesionales de inversión en este activo a lo largo del año de manera recurrente. Y lo que hacemos es que vamos aplicando nuestros procesos de filtro y de selección de los mejores gestores para poder incorporarlos en estrategias como el fondo de fondos de Real Estate Global del que estamos hablando en esta oportunidad. Nosotros tenemos un proceso de filtro en donde hacemos una definición de nuestro universo invertible. Acá una cosa muy importante donde ya empieza a generar valor la estructura que tenemos al interior de Sura es el acceso a los mejores managers. Algo que ocurre diferente en el mundo de las inversiones alternativas y del real estate en particular con respecto al mundo tradicional es que acá el acceso no es tan expedito, no es tan directo. Los managers no están, los mejores managers tienen cola de entrada, por decirlo así. Ellos a su vez también son selectivos y tienen brazos de distribución mucho menos, con mucha menos capilaridad que los que como ocurre en el mundo tradicional. Y eso es muy relevante porque quien tenga el acceso a los mejores managers, a tener conversaciones de alto nivel con los mejores administradores de los diferentes activos, pues ya empieza teniendo una ventaja competitiva frente al resto de productos que puede haber en el mercado. Ahora, nosotros el primer pilar que aplicamos, luego de que ya tenemos un universo invertible al que hemos seleccionado y que tenemos la tranquilidad de que calza con la estrategia que nosotros estamos estructurando dentro del portafolio, tenemos todo un pilar de análisis cuantitativo de cuáles son el desempeño histórico del fondo, cómo se compara contra fondos dentro de la misma categoría, cuáles han sido las características de riesgo-retorno de las diferentes estrategias que los gestores administran. Tenemos después de eso un control muy estricto de nuestra área de legal y cumplimiento, donde nos aseguramos no solamente de las características y de las bondades del gestor, sino también de las características del fondo en particular, que sean
que estén absolutamente alineadas con los que nos exige a nosotros la regulación de cada uno de los países, en este caso de la regulación chilena, y que nos deje muy tranquilos de cara al regulador local. El proceso de due diligence es la siguiente etapa en donde nosotros hacemos ya un análisis detallado, tenemos conversaciones de mucha profundidad con los administradores de los fondos en donde nosotros invertimos. Aquí es donde verificamos a profundidad que se cumpla, por ejemplo, con las políticas de inversión responsable y que también se cuente con un equipo y un proceso al interior del manager subyacente que nos deja a nosotros tranquilos de que tienen pues los mejores estándares de inversión para nosotros depositar también las inversiones del fondo de fondos. Y habiendo terminado ese proceso, escogemos a los mejores de cada categoría y nos vamos por esta inversión. En este caso en particular, como les mencionaba Natalia ahora, pues empezamos con Oaktree y con TA Realty en su fondo core. Y lo que esperaríamos nosotros es que a medida que vaya habiendo también más demanda, podemos también diversificar un poco en otros managers para tener también una composición un poco más balanceada. En síntesis, nuestro proceso es un proceso de 360 grados en donde nosotros revisamos muy a fondo en cada uno de estos gestores la calidad del manager, la historia, el tamaño, cuál es la política de retención del talento, cómo funciona ese equipo, cuánto tiempo lleva trabajando juntos, cuál es la experiencia acumulada que tienen como equipo e individualmente las personas clave dentro del fondo, cómo están alineados los intereses, que eso es muy importante para nosotros como inversionistas, estar seguros de que los gestores de esos portafolios donde nosotros invertimos en el fondo de fondos tienen los intereses correctos para maximizar el retorno sujeto a unos parámetros de riesgo que se definen en el lanzamiento del fondo. Y por último, el proceso, que haya una filosofía de inversión que es consistente, que sea clara, que haya unos términos y una estructura que no deja lugar a dudas y que adicionalmente esté muy enfocado en la tenencia activa, en el active ownership que aparece ahí en la diapositiva, que hace referencia a que necesitamos gestores involucrados. Nosotros invertimos solamente en gestores que tengan un involucramiento muy alto en los activos en donde invierten y que por lo tanto también sean expertos en generar retorno en esos activos a partir de hacer mejoras operativas en los mismos, que eso hace mucha diferencia a tener un gestor pasivo que pueda eventualmente seleccionar buenos activos, pero que no haga mejoras operativas que mejoren las rentabilidades de los activos subyacentes. Nosotros sí queremos un gestor muy involucrado que tenga un impacto positivo en la calidad de los activos que administra. Yo con esto termino y le cedo nuevamente la palabra a Daniel, no sin antes agradecerles nuevamente por su interés el día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces, un poco para resumir, o para dar las ideas principales de la presentación, estamos ante un fondo de activos inmobiliarios. Acá no vamos a comprar acciones de empresas que se dedican a hacer inmuebles, sino que vamos directamente a los edificios, a las industrias, a las bodegas, que ya están construidas, estabilizadas, y finalmente se recibe el arriendo, se recibe la renta. Ese es el activo finalmente subyacente. Hay que dejar en claro acá que esto no es un fondo que busca el desarrollo inmobiliario. Esto quiere decir que no busca ir y comprar un terreno para después ponerse a construir en 2 años y finalmente terminar vendiendo el activo en 3 años o algo así. No estamos en presencia de eso, sino que en activos que ya están estabilizados. Por otra parte, la inversión vendría siendo en dólares, por lo que la exposición no estaría en el peso chileno ni en ninguna otra moneda de países emergentes. Y por último, que el retorno esperado al año es entre 6 y 8% en dólares, y se comienzan a recibir dividendos en el primer año. Incluso, digamos, dentro de los primeros trimestres, desde que se hace, digamos, la inversión. Esos serían como los pilares, si no me equivoco, de la inversión. Y tenemos algunas preguntas acá que nos han hecho los clientes y que yo creo que son muy atingentes, al momento que estamos viviendo. Voy con la primera. Ustedes ven ahí quién finalmente quiere responder la pregunta. Pero miren, acá hay hartos clientes que nos preguntan si tiene sentido esperar a que pase la volatilidad que estamos viviendo actualmente en los mercados para invertir
en este fondo que estamos mostrando ahora. ¿Qué le podrían decir ustedes a estos clientes que nos preguntan esto? Gracias, Daniel. Yo creo que es una súper buena pregunta. Si te parece, Nati, yo la tomo y tú me Adelante, César. complementas. Porque es innegable que este contexto enrarecido en el que estamos, sobre todo en las últimas 3 semanas, hace que nos cuestionemos cuál es el mejor momento de invertir en este tipo de activos. Pero la realidad es que el real estate es, por definición, un activo defensivo, porque, en primer lugar, pues no se negocia en una bolsa donde está sujeto a todas las volatilidades propias de los activos que están listados. Adicionalmente, pues no, en esa misma línea no tiene una correlación directa con eventos geopolíticos como los que hemos estado viendo. Y de todas maneras, este fondo en particular está estructurado para buscar inversiones exclusivamente en mercados desarrollados y adicionalmente con un foco muy marcado dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos las características de los activos en sí mismos, dónde están ubicados, pues vemos que el impacto del riesgo geopolítico actual pues debería ser mucho menor, si es que existe alguno, en el muy corto plazo, frente a los activos tradicionales. Y a eso hay que sumarle también que las características de este activo hacen que los ejercicios de valorización se construyan de manera periódica, con evaluaciones por especialistas terceros a las firmas, pero que no están sujetos a la volatilidad del mercado en el día a día, sino que la valoración de estos activos responde casi en un 100% a su calidad, frecuencia y predictibilidad de generación de ingresos a través de las rentas. Y en esa línea, a menos que nosotros viéramos unos aumentos significativos en las vacancias, un deterioro en los precios del mercado de rentas, que es lo que está mencionando, era lo que mencionaba Natalia en su intervención, que están en mínimos históricos, porque el mercado de rentas en este momento en Estados Unidos está muy robusto, pero en ausencia de cosas que afecten los flujos de los activos, realmente la valorización de los activos subyacentes pues no se va a ver afectada. Entonces, es una muy buena pregunta, y es muy sensato tener la preocupación de si en el contexto actual de volatilidad de mercados tiene impacto o hace lógica estas inversiones, pero es justamente en estos contextos más enrarecidos donde hay más incertidumbre, en donde inversión en activos reales de mercados desarrollados y cuya valorización depende de flujos relativamente predecibles, es justamente el camino para mantenerse alejado de ese riesgo y de esa volatilidad que estamos viendo en este contexto de mercado actual. Perfecto. Muy buena la respuesta, bien clarita. Por otra parte, nos preguntan, bueno, algo que también había dicho yo en la introducción, y era de que estamos también con una inflación pujante. En ese sentido, ¿cuál es el comportamiento que tiene este tipo de activos, los activos inmobiliarios, cuando vemos estos niveles de inflación? Adelante. Gracias, César. Perdón. Bueno, la relación es directa, Daniel, te diría. Estos activos tienen una concordancia directa con los niveles de inflación, y básicamente lo vemos a través de dos formas. Uno es por el precio de los contratos al cual se asignan los contratos de arrendamiento, están muy amarrados en directa relación con los niveles de inflación. Pero no solo eso, cuando se da la valoración de estos activos, y si bien podemos tener inflación, o sea, una presión inflacionaria y niveles de inflación que se vayan incrementando, a través de la valoración de los activos, lo que vamos a tener es que esa valoración que hacen estas compañías independientes, que tienen estos gestores contratadas, también generan un valor del precio de la propiedad conforme también directamente relacionado con la inflación que se está viendo. Entonces, en algún momento viene por dos lados. Uno es el aumento de precio que pueda tener el activo como tal, pero también descuentan los flujos de caja que puedan provenir de los ajustes, digamos, de esa percepción de ingresos vía los arrendamientos, que se van a ajustar con la inflación en la medida, digamos, que los contratos se vayan renovando. Entonces, es una relación directa donde efectivamente se genera una cobertura natural. Perfecto. Muchísimas gracias. Por otra parte, también hay preguntas que son más desde el punto de vista directamente del activo. Nos preguntan, ¿las inversiones estarían principalmente en qué país? Geográficamente, ¿a dónde estarían estas inversiones?
Como mencionó César, Daniel, vamos a tener, este fondo va a estar expuesto a inversiones en países desarrollados, pero principalmente vamos a tener exposición en Estados Unidos. Y cuando nos vamos un poco ya más al enfoque geográfico en Estados Unidos, vamos a ver que vamos a tener una gran participación o participación en la parte del sur de Estados Unidos. ¿Y esto por qué se ha dado? Digamos aquí, para ampliar esta respuesta. Básicamente, lo que se ha visto también y dentro del view de inversión en el caso, por ejemplo, multifamiliar, es que hemos visto y se ha visto ya desde hace varios años una migración de muchas de las personas que vivían en las ciudades principales como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, a desplazarse a ciudades secundarias básicamente por los niveles, el nivel de vida o los precios tan excesivos que hay, digamos, para vivir. Esto ha generado que ciudades, digamos, secundarias adquieren una relevancia a lo largo de estos años y entonces vamos a tener una segmentación a nivel geográfico en Estados Unidos que va a estar, digamos, diversificada o, digamos, muy repartida en la parte sur de Estados Unidos y también, digamos, también una participación diversificada entre lo que es el West y el East. Perfecto, perfecto. Por otra parte, una pregunta que nos hacen hartos clientes cuando ven este tipo de fondos, y yo creo que esta pregunta no muere nunca, que es lo que dicen finalmente, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas de invertir en un vehículo de inversión como este versus ir y comprarme directamente un departamento, digamos, en Miami, que de repente está de moda, o en otra ciudad de Estados Unidos y arrendarlo? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas finalmente de este tipo de vehículos? Es una tremendamente buena pregunta. Y yo te diría, Daniel, que hay varias diferencias y ahí Natalia me complementa, por supuesto. Por un lado está la diversificación, ¿no? Porque lo que nosotros estamos teniendo aquí es una diversificación, una capilaridad, un nivel de acceso en el mercado inmobiliario de Estados Unidos muy amplio. No estamos enfocados solamente en una propiedad de un segmento, sino en infinidad de propiedades a través de los diferentes gestores en los que nosotros invertimos. Y no es una diversificación que debamos ver solamente en términos de cantidad de inmuebles diferentes, sino también en la ubicación geográfica de esos inmuebles, porque a veces los mercados localizados geográficamente tienden como a correlacionarse, sino que esa diversificación también hace lógica, como estaba mencionando Natalia ahora, hacerla en diferentes ciudades, porque la dinámica en alguna ciudad puede ser, el ciclo se puede adelantar, no necesariamente se mueven al tiempo los precios de la vivienda o del sector inmobiliario en general en todas las regiones dentro de Estados Unidos. Y por otro lado también son diferentes segmentos. Eso lo que implica es que no es, el ejemplo que tú pones está enfocado 100% en inmuebles familiares, pero la inversión a través de un fondo como estos, lo que le permite a nuestros inversionistas es tener una base diversificada también en bodegas, en activos industriales, también en multifamiliares, pero diversificado entre muchos propietarios, entre muchos arrendatarios, y eso permite que esa diversificación sea una ventaja. Y un segundo punto que yo mencionaría es que uno como propietario directo tienes costos asociados y es un proceso engorroso y difícil de gestionar ese departamento en Palm Beach. Vas a tener que ponerte al frente de que la administración esté pagada al día, que esté en buen estado, etcétera. Esta gestión se delega 100%, en primer lugar en nosotros en el fondo de fondos y en segundo lugar en los fondos subyacentes, en donde estos equipos, dentro de las cosas que nosotros analizamos para seleccionar a los mejores gestores, es cuáles son las capacidades que tienen ellos o cuáles son internas o cuáles son sus socios estratégicos en lo que se conoce como el facility management de los activos, que no solamente son firmas especializadas y de primer nivel, sino que también por la inmensa masa de inmuebles que administran en las diferentes geografías, también prestan esos servicios a unos costos que son eh, eh, varios órdenes de magnitud inferiores a lo que tendría uno que pagar directamente si quisiera gestionar sus propios activos, un portafolio hecho por uno mismo, un apartamento aquí, otro allá. Eso trae unos costos asociados que se diluyen de manera mucho más eficiente cuando uno invierte a través de un vehículo que aglutina muchas inversiones, como es el caso de este fondo de fondos.
Yo complementaría, César, a lo que acabas de mencionar, y es la capacidad también de negociación y la capacidad que se tiene frente al activo. Voy a poner el ejemplo no solo del apartamento, sino una persona que adquiere un bien, una oficina o un local comercial. La capacidad de negociar, y digamos que el COVID lo comprobó, es que estos fondos tienen, digamos, una capacidad de negociación, y al no tener tantas barreras de entrada, de poder negociar con estos inquilinos, compañías, estos grandes contratos de largo plazo y no perder al inquilino como tal. De pronto puede haber una disminución en los ingresos, pero no se genera una vacancia inmediata del activo. Cuando una persona adquiere o una sola oficina o un solo local, esa capacidad, digamos, es mucho más limitada. Y la pandemia lo probó. Muchos de los locales cerraron, oficinas que tuvieron que también cerrar y que hoy en día están vacías, hacen que efectivamente los ingresos se pierdan porque no hay una capacidad de negociar, digamos, una flexibilidad que sí la tienen estos gestores a la hora de negociar grandes contratos de grandes montos y de largas duraciones. Perfecto, buenísimo. Entonces, un poco estamos en presencia de algo que nos han pedido harto, entonces un fondo que nos daría exposición a un sector de baja volatilidad, que al mismo tiempo tiene una alta correlación con la inflación. Tercero, que nos daría flujos periódicos y un objetivo de rendimiento bastante, digamos, cierto. Es decir, acá la volatilidad del rendimiento año a año no es ni parecido a lo que nosotros, por ejemplo, podemos ver que pasa en el mercado bursátil con las acciones, pero es mucho más cercano a lo que es la renta fija. Y por otra parte, estaríamos con una inversión en dólares, algo que también hemos visto que gran parte de nuestros clientes han estado demandando durante el último tiempo, ya sea por la situación que está ocurriendo en términos idiosincráticas en Chile, donde estamos pasando por un momento político agitado, y por otra parte también, como tú decías ahí, César, que también hay preferencia por el dólar cuando tenemos tensiones geopolíticas globales como las que actualmente estamos viviendo. Yo con esto doy el cierre. Les doy las gracias a Natalia y César por estar con nosotros, por estar en este webinar con los clientes. Allá hay una diferencia horaria bastante alta con Colombia, así que, bueno, tuvieron una madrugada épica aquí los relatores, así que también doble gracias por eso. Y gracias también a todos los que se conectaron en este webinar. Los invitamos a escribirle a sus asesores si es que tienen cualquier tipo de duda o por cualquiera de los canales que Sura Inversiones tiene disponible para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima vez. Daniel, gracias a ustedes por esta invitación y esperamos volverlos a ver en otro espacio. Muchas gracias y un buen día para todos. Un buen día.